sé que has oído suficientes historias sobre el Papa, sobre el catolicismo, sobre los rumores que rodean a la Iglesia. Pero lo que voy a compartir con ustedes hoy no se parece a nada que hayan escuchado jamás. Es un shock espiritual, no solo para los católicos, sino para todos los que creen en el nombre de Jesús. Morí clínicamente. Y en esa experiencia vi al Papa no en gloria ni en un trono, sino en juicio espiritual. Lo vi obligado a confesar, a revelar cosas que la mayoría del pueblo de Dios desconoce por completo. Los secretos y la oscuridad dentro de la Iglesia. Algo muy extraño, muy peligroso está sucediendo detrás de esas puertas cerradas. He estado en silencio durante muchos días porque lo que vi era demasiado horrible para creerlo y difícil de expresar con palabras. Pero ahora el Señor ha puesto esta carga en mi corazón. Habla, advierte, prepara mi cuerpo. Si eres católico, no te enojes rápidamente. Si eres creyente, no te apartes porque necesitas saber la verdad que ha sido revelada. Escribe amén. Si crees que esto es una advertencia del cielo o un tipo, necesito discernimiento. Si aún tienes dudas, el Señor conoce tu corazón y las palabras que escribas podrían ser la semilla de tu propia fe. Y ahora escuchen, les contaré el encuentro con el Papa y el mensaje de Jesús para él. Mi nombre es David Miller. No pensé que tendría que hablar de la muerte tan pronto porque solo tengo 49 años. Pero la parte más dolorosa no es la muerte. Es que no me he preparado para nada. Vivo con mi esposa y mis 2 hijos en Colorado, un lugar frío y hermoso a la vez. Trabajo en construcción, gestionando proyectos. El trabajo, aunque estresante, es manejable. Mi familia no es rica, pero tampoco nos falta. Sigo pensando que estoy viviendo una vida normal y responsable. Sin embargo, he olvidado que mi cuerpo lleva mucho tiempo hablando. Hace unos años me advirtieron sobre las enfermedades cardíacas. El médico dijo que necesitaba vigilarlo de cerca y cambiar mi estilo de vida, pero pensé que todavía estaba saludable y que no era grave. Yo era como muchos otros hombres y pensaba que todavía tenía tiempo. Pero no, me equivoqué. Crecí en una familia católica, pero mi fe hace tiempo que se enfrió. Después de que mis padres fallecieron, dejé de ir a la iglesia. No odio a Dios, ni niego su presencia. Yo solo, no estoy seguro de que le importe la gente como yo. Para mí, la religión es algo para personas débiles que necesitan apoyo. Si bien estoy acostumbrado a vivir según la razón y los cálculos prácticos, siempre pensé que podía controlar mi vida. Pero luego suceden cosas que no se pueden explicar. Unas pocas semanas antes de que realmente me llegara la muerte, comencé a tener sueños extraños. Me encontré parado en la niebla frente a una puerta blanca que parecía estar suelta, parada sola en el espacio. No lo abrí. Me quedé allí mirándolo cada vez, igual. Cuando desperté, mi corazón latía de manera extraña y mi camisa estaba empapada de sudor. Se lo conté a Linda, mi esposa, y ella se rió y dijo que probablemente era solo estrés. Yo también lo pensé hasta esa mañana. Era una mañana de lunes aparentemente normal. Me levanté temprano, tomé un café y me preparé para ir a trabajar como cualquier otro día. Pero mientras me abrochaba la camisa, un dolor agudo me golpeó justo en medio del pecho. Me quedé sin aliento, me desplomé y oí a mi esposa gritar de pánico. Entonces todo se volvió oscuro. Recuerdo esa sensación muy claramente, como si alguien me estuviera arrancando el alma del cuerpo. De repente y con frialdad, caí en un vacío negro como boca de lobo. Sin luz, sin sonido, solo un miedo que nunca había experimentado en mi vida. Escuché débilmente el sonido de una ambulancia, el médico gritando mi nombre y luego nada más. Dijeron que mi corazón había dejado de latir. Mi corazón se había detenido. Estaba muerto. ¿Alguna vez has pensado en despertarte una mañana, cepillarte los dientes, ponerte el abrigo y, unas horas más tarde, convertirte en alguien que ha fallecido?
Nunca imaginé esa escena hasta que la experimenté yo mismo. Morí sin tener oportunidad de enviarle un mensaje de texto a mi hijo sobre sus estudios, sin poder decirle a mi hija que siempre estaba cuidándola, sin poder mirar a mi esposa un poco más. Morí presa del pánico, impotente y llena de arrepentimiento. Pero cuando abrí los ojos, no estaba en un hospital. No fue en urgencias, sino en un lugar completamente diferente. Sé que suena loco, pero realmente me veo tirado en medio del suelo de la sala. Linda está arrodillada a mi lado, con el rostro pálido, sacudiéndome mientras llora, temblando mientras grita palabras que no puedo escuchar. Se oye el sonido de la sirena de una ambulancia. Se oyen pasos apresurados y gente llamándose unos a otros, pero todos los ruidos parecen filtrarse a través de un grueso cristal. Puedo oírlos, pero se sienten distantes. Veo gente haciéndome compresiones torácicas, conectando electrodos y todo a mi alrededor es caótico. Y en un instante, de repente siento que ya no soy parte de lo que está sucediendo. Solo hay una cosa que me hace ahogar la garganta y es ver lo desesperada que está Linda. Quiero gritar. Todavía estoy aquí. Todavía puedo oírte, pero no sale ningún sonido. No tengo boca, ni brazos ni piernas, solo una conciencia flotando en el vacío. Estaba asustada, realmente asustada. Pero, curiosamente, ese miedo solo duró los primeros minutos. Después de eso, sentí que me empujaban hacia arriba. Una fuerza me estaba levantando a la que no podía resistir y no quería resistir. Cuanto más alto subía, más se desdibujaba el mundo de abajo como un telón de escenario que descendía suavemente. Entonces vi la luz. No el fuerte resplandor de los faros o la luz del sol, sino un área vibrante de luz palpitante de vida. Y, sobre todo, me transmitía una extraña sensación de serenidad que me hizo olvidar que acababa de morir. Ya no escucho el llanto, ni veo a los médicos tratando de salvarme. Solo siento que por primera vez en mi vida puedo exhalar completamente aliviado. Estoy entrando en un túnel, o mejor dicho, siendo arrastrado a una velocidad inimaginable, pero sin sensación de urgencia o pánico. Y entonces lo vi. No fue ver a una persona de inmediato. Al principio solo sentí una presencia, algo tan vasto, tan poderoso. Sin embargo, no me asustó. Al contrario, me sentí pequeña, pero no juzgada, vulnerable, pero no despreciada. Me sentí conocido hasta la médula. No solo lo que he hecho, sino también lo que pienso, las cosas que he escondido en lo más profundo de mi ser. E incluso las heridas nunca las confieso a nadie. Lo sabes todo. Sin embargo, no me odias. No estás enojado. Simplemente me amas. Y luego esa luz tomó la forma de un hombre sin que nadie lo presentara. Sabía que era Jesús. No puedo explicar por qué no necesitaba anunciar su nombre. Simplemente lo sabía. Mi alma gritó. Nunca había sido una persona religiosa, nunca había creído profundamente. Pero al estar frente a él, me sentí como un niño perdido que regresa a casa después de muchos años de dudas. No tenía más preguntas, no más dudas. Solo había una cosa. Quería quedarme. Cuando la presencia de Jesús me envolvió por completo, pensé que él me llevaría a un lugar de descanso, a las almas pacíficas siendo consoladas en su amor. Pero no, me miró con una mirada amable pero solemne. No es con palabras. Pero lo entiendo claramente, hay algo que necesito mostrarte. El paisaje a mi alrededor cambió de repente. Ya no era una zona cálida y luminosa. Estaba parado en un espacio diferente, un lugar vasto como una biblioteca gigantesca. Pero no ofrecía ninguna sensación de paz. La luz aquí ya no es suave, sino fría y brumosa, como filtrada a través de una capa de niebla. Las estanterías altas y rectas, que recuerdan a las murallas de una ciudad, están repletas de libros gruesos y encuadernados en color oscuro. Hay un olor a papel viejo, polvo y algo muy siniestro,
como si este lugar hubiera sido testigo de algo malo. Me acerqué, o más exactamente, me llevaron a una gran mesa de piedra colocada en el medio de la habitación. Sobre él había un libro abierto. A primera vista pensé que era la Biblia. La portada estaba hecha de cuero marrón con patrones en relieve, e incluso el título de la portada decía Santa Biblia. Pero cuando miré más de cerca, algo me provocó escalofríos. La palabra santo en la portada estaba ligeramente apagado, como si lo hubieran agregado. La fuente era un poco diferente. No sé por qué me di cuenta, pero sabía que este libro era falso. Y Dios estaba a mi lado, mirándome, todavía sin decir nada porque lo había sentido todo. Me incliné y miré la página. Las palabras empezaron a cobrar vida. No con mis ojos, sino como si fluyeran directamente a mi mente. Al principio, el contenido parecía razonable, incluso muy parecido a lo que había oído en la iglesia. Ama a tu prójimo. La fe es el camino a la vida. Cuanto más leía, más incómodo me sentía. Las siguientes frases tenían un tono extraño. Cambiaron significados, omitieron elementos centrales y los reemplazaron con cosas que parecían humanas y razonables, pero que estaban vacías. Por ejemplo, en lugar de decir, nadie llega al Padre sino a través de mí, el libro dice, todo camino sincero conduce a la vida. Suena muy tolerante, ¿no? Pero sé que no es su palabra. Es una versión diluida y distorsionada destinada a hacer que el lector se sienta menos necesitado de Jesús. La salvación no requiere fe. Solo requiere un esfuerzo para vivir con bondad. Y luego otras partes incluso niegan la presencia del pecado, llamándolo estructura social, ilusión colectiva. ¿Por qué escribieron ese Dios? No lo dije en voz alta, pero mi alma gritó. Puso su mano sobre mi hombro, un toque ingrávido, pero con una pesadez espiritual que me dejó sin aliento. Dios dijo, porque la humanidad quiere que la verdad ya no corte sus corazones. Esa declaración me golpeó como un rayo de luz. Quieren una palabra que sea fácil de escuchar, no la verdad. Reemplazan mis palabras con lo que es aceptable. Crean un libro que se parece a mi palabra pero no soy yo. En ese momento, vi una escena como una línea de tiempo. Vi gente vestida con túnicas, sosteniendo este libro, enseñando en la gran iglesia. Sonrieron, dijeron palabras de amor, pero en sus ojos vi el vacío. No hablaron de la cruz. No mencionaron el arrepentimiento. Nadie habló de la sangre que fue derramada. Vi a la multitud aplaudiendo, asintiendo y llorando de emoción, pero no cambiaron en absoluto. Sus almas no fueron tocadas. Habían oído algo agradable, pero no la verdad. Y luego Dios me mostró quién estaba detrás de todo esto. No un ser humano específico, sino una oscuridad, una presencia, o más bien una noción conocedora que se encuentra en las sombras, sonriendo con plena satisfacción. No sé cómo llamarlo, pero lo entiendo. Es aquel que ha utilizado la misma palabra de Dios para distorsionar, despistar, robar las almas de quienes creen caminar por el camino de la luz. Me encontré colapsando, no porque me obligaran, sino porque me dolía el corazón. Quería gritar, oh, Dios, ¿por qué permites que esto suceda? No estaba enojado cuando le pregunté. Simplemente dijo, les advertí, pero no leyeron. O leyeron, pero no me buscaron. La gente quiere un Dios creado por ellos mismos y por eso crean sus propias escrituras. Me miró, David, debes decirles que la Biblia está viva, que es mi palabra. Sin el Espíritu Santo leerán pero no entenderán. Pero si me buscan de todo su corazón, les abriré los ojos. No puedo describir las emociones que sentí en ese momento. Todo fue dolor, conmoción, tristeza, ira y lástima. Una vez pensé que sabía un poco sobre la fe. Pero ahora veo que estaba parado muy cerca del abismo. Solía asistir a la iglesia. Solía leer la Biblia, pero no lo encontré.
Leo para verme como una buena persona. Pero hoy veo que el mismo orgullo es lo que desvía a millones de personas. Me estás escuchando compartir y quizás hayas sido como yo antes. Podrías haber pensado que soy bueno. Estoy viviendo bien. Dios lo entenderá. Pero déjame ser honesto contigo. Si no conoces su palabra correctamente. Si dejas que otros hablen por Dios. Si buscas consuelo en lugar de la verdad, entonces estás sosteniendo un libro falso sin siquiera darte cuenta. Si mis palabras están traspasando tu corazón. Si tú también sientes tu dolor de corazón, no te quedes callado. Por favor comente amén para confirmar que todavía desea la verdad. Incluso si te duele, escribe sí, Jesús, si eliges la luz, no la oscuridad disfrazada de luz. Porque hoy podría ser el momento en que necesites despertar. Tan pronto como la visión del libro falso se desvaneció, pensé que finalmente estaría en paz. Pero el Señor me llevó a otro reino de luz. Esta vez, el espacio que se abrió ante mí era un vasto plano donde los caminos se extendían hacia el horizonte, donde la luz brillante y deslumbrante hacía temblar mi alma. Sé que ahí es donde vive el Padre. La morada bendita. Un lugar tan sagrado que ninguna palabra humana puede describirlo. Lo único que sé es que es el centro de la vida. El lugar donde se dirige toda oración sincera. En ese campo vi innumerables personas caminando hacia la luz. Cada uno por un camino diferente. Pero inmediatamente me di cuenta de una cosa. Solo hay un camino recto, claro y libre de obstáculos. Ese es el camino que lleva directamente a Jesús. Veo que quienes eligen ese camino, aunque caminen lentamente o incluso tiemblen, siguen siendo apoyados. Sus oraciones se elevan como humo fragante que atraviesa puros rayos de luz y llega a la casa del Padre. Puedo ver claramente cada susurro de fe, cada grito de arrepentimiento yendo directamente a Él sin pasar por nadie más. Sin embargo, la mayoría elige caminos diferentes. Hay caminos que conducen a templos de mármol donde se alzan grandes estatuas de la Virgen María, santos y sacerdotes con túnicas brillantes. La gente va allí arrodillada con las manos entrelazadas, con lágrimas corriendo por sus rostros, repitiendo continuamente oraciones y súplicas, pero no dirigidas a Jesús. Le rogaron a María. Pidieron ayuda a los santos. Se confesaron ante un hombre aparentemente piadoso vestido con una túnica, que impuso sus manos para bendecirlos, pero nunca mencionaron al Salvador. Seguí sus oraciones con mis ojos. Se elevaron, luego flotaron, flotando sin rumbo fijo. Algunos se desvanecieron a lo largo del camino, mientras que otros quedaron envueltos por una espesa niebla. Ninguna palabra llegó nunca al Padre. Me estremecí. No por esa escena extraña, sino porque entendí que pensaban que estaban haciendo lo correcto. En el fondo, eran realmente serios. No estaban siendo poco sinceros, pero su sinceridad estaba equivocada. Vi a una anciana sosteniendo un rosario, rezando con la boca el Ave María sin pausa. Con cada cuenta que contaba caía una lágrima por su hijo que agonizaba. Sin embargo, ella no invocó a Jesús. Quiero gritar, Dios te está esperando. Él está ahí en ese camino recto. Ora a Él. No te desvíes más. Pero no puedo. Mi alma está constreñida por un dolor abrumador. En ese momento, Jesús apareció, no como una luz distante, sino de pie junto a mí. Lo vi dolorido, no enojado, sin culpar, sino con una pena de amor olvidado. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Su voz no es fuerte, ni imponente, sino suave como una brisa, pero resuena profundamente dentro de mis huesos. Señaló hacia ese único camino. La oración, puesta en las manos adecuadas, llegará inmediatamente al corazón del Padre. Pero cuando eligen al mediador equivocado, se desconectan de la vida. Recuerdo Timoteo 2, 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre.
En ese momento vi claramente que cualquiera, ya fuera la Madre María, los santos o los sacerdotes, si fuera puesto en la posición de mediador, estaría tomando el lugar del Salvador. No importa cuán santos sean, cuán famosos sean o cuántas personas pinten cuadros o hagan estatuas de ellos. Si la gente cree que debe pasar por ellos para llegar a Dios, entonces eso es engaño. Veo millones de oraciones enviadas a la dirección equivocada todos los días. No porque Dios no los ame, sino porque no invocan el nombre correcto. Él se queda allí con los brazos bien abiertos, pero ellos siguen dando vueltas, llamando a los demás, pensando que no son dignos de acercarse a Él directamente, y le duele. A mí también me duele. Me giro para mirarlo con un nudo en la garganta. Entonces, ¿qué debemos hacer, Señor? Ellos no lo saben. El Señor respondió, diles, enséñales que no estoy lejos. No necesitan que nadie venga a mí. Soy el sumo sacerdote. He sacrificado. La puerta al Padre ha sido abierta. Nadie, ningún sacerdote, ningún santo puede hacer lo que yo he hecho de una vez por todas. Se detuvo, me miró fijamente y dijo, David, tienes que recalcar esto porque si siguen creyendo en falsos intermediarios, nunca sabrán la verdadera relación con el Padre. Cuando la visión se desvaneció, todavía estaba temblando. Ese sentimiento sigue vivo en mi corazón incluso ahora. Un profundo dolor para aquellos que fueron sinceros pero pusieron su fe en el lugar equivocado. Una vez pensé que entendía lo que era la oración. Me había confesado y sentí alivio, pero no me di cuenta de que esta supuesta delegación sagrada en realidad me impedía encontrar la verdadera. ¿Estás depositando tu confianza en alguien más? ¿Hay alguien en quien crees que necesitas confiar para que Dios escuche tus oraciones? Si es así, te insto a que vuelvas. Invoca su nombre directamente. Habla con Jesús mismo, no a través de nadie más. Él está escuchando, ahora mismo. Pensé que ya había visto suficiente. Las oraciones descarriadas, los falsos intermediarios, los libros engañosos. Pero no, Dios dijo, David, hay una cosa más y necesitas verla. Aunque será muy doloroso, su voz en ese momento ya no era suave como antes, sino llena de una tristeza indescriptible, como si estuviera a punto de revelar una herida que había llevado en su corazón durante mucho tiempo. La escena que se desarrollaba ante mis ojos era una ciudad, o más bien, una torre sagrada. Era majestuoso, grandioso, rodeado de vastas plazas, imponentes estatuas y cúpulas intrincadamente talladas. Todo exudaba un aire de dignidad y sacralidad como símbolo supremo de fe. Lo reconocí inmediatamente, sin que nadie tuviera que decirme, que se trataba de la imagen del Vaticano o al menos una réplica espiritual del mismo en la visión. Dejé escapar un suspiro. Me dolió el corazón cuando entré porque siempre había soñado con venir aquí. Siempre lo había visto como el corazón de la iglesia, el lugar más sagrado de la tierra. Pero desde el momento en que entré por la gran puerta de mármol, supe que algo andaba mal en el interior. La luz se atenuó gradualmente. Todo se hundió en un tenue resplandor, no de vida, sino de muerte. Los largos pasillos se sumieron en una profunda oscuridad. Las habitaciones estaban herméticamente cerradas y pesadas cortinas cubrían las ventanas. El aire estaba denso, como si algo invisible estuviera al acecho. Entonces los vi, figuras sombrías, ni humanas ni enteramente demoníacas. Se movían por las salas de reuniones, mezclándose entre las ceremonias, de pie junto a los escritorios con incrustaciones de piedras preciosas. Vi a un cardenal firmando documentos, pero detrás de él, un sacerdote corpulento le puso una mano en el hombro y le susurró al oído. Vi a un obispo enseñando, pero ya no estaban las palabras de Dios en su boca. Más bien, eran frases distorsionadas. Y vi a un hombre sentado en un trono, con una corona en la cabeza y un cetro en la mano. Estaba distribuyendo libros que se parecían exactamente a la Biblia. Pero me di cuenta de que ese era el libro falso que había visto en la primera visión.
Esta vez pude ver detrás de escena. Vi una gran sala donde se reunían figuras vestidas con túnicas negras, no para orar, sino para negociar. Colocaron textos antiguos sobre la mesa, tachándolos y añadiéndoles. Hablaron de suavizar las enseñanzas, de integración cultural, de adaptarse a los tiempos modernos. No escuché el nombre de Jesús mencionado ni una sola vez. Pero vi algo que se intercambiaba, el alma de la humanidad. Entonces vi uno de ellos. No estaba seguro de quién, pero dijo, si queremos mantener el poder, necesitamos crear una religión que sea lo suficientemente atractiva y agradable para que todos la acepten, pero no tan aguda como para que todos tengan que cambiar. Y cuando dijo eso, toda la habitación pareció oscurecerse. Vi una criatura no identificable arrastrándose desde el suelo. No dijo nada, solo se lamió los labios. En ese momento, el Señor apareció a mi lado. Su rostro estaba lleno de ira pero también de compasión. Él dijo, esto es lo más doloroso para mí. El enemigo no solo destruye desde afuera. Se infiltran desde adentro, se visten con mis vestiduras, usan mi nombre, y luego me convierten en una herramienta para el engaño. Temblé. Oh Dios, ¿hay alguien entre ellos que todavía te pertenezca? Él asintió. Sí, todavía hay justos. Todavía hay quienes se esconden y rezan, que luchan en silencio. Pero la mayoría han sido comprados, no con dinero, sino con gloria, con poder, con la admiración de los hombres. Luego, señaló una habitación con una gruesa puerta de hierro. Me permitieron mirar dentro. Allí vi secretos. No los secretos de pecados personales como el abuso o el engaño, sino los sistemas que se habían construido para mantener el encubrimiento. Vi instrucciones que exigían silencio, documentos alterados y reuniones celebradas en la oscuridad para decidir qué se debía predicar y qué se debía omitir. Vi miedo en los ojos de algunas personas y crueldad en los ojos de otras. Exclamé, oh Dios, esta es tu iglesia. Y él, dolorido, respondió, no, David, esto es oscuridad disfrazada de luz. Mi iglesia no está construida con piedras, ni necesita trono. La verdadera iglesia está hecha de corazones que me aman, confían en mi palabra y viven en mi espíritu. En ese momento entendí que los demonios no necesitan destruir la iglesia desde afuera. Solo necesitan manipularlo desde dentro. Lloré como nunca antes había llorado. No por ira, sino porque vi a millones de personas todavía creyendo, todavía donando dinero, todavía arrodilladas bajo esas coronas, sin darse cuenta de que detrás de ellas estaban aquellos que habían vendido sus almas a las tinieblas. El Señor puso su mano sobre mi hombro. No me pidió que juzgara, ni llamó a una rebelión. Él simplemente dijo, debes advertir. Debes decir la verdad. Porque cuando regrese, limpiaré mi casa primero. Asentí, pero mi corazón estaba destrozado. Una vez amé esa iglesia. Una vez creí que era un lugar seguro, pero esta revelación me obligó a exclamarles, volved al Salvador. No pongáis vuestra esperanza en un sistema que se ha podrido por dentro. Cuando pensé que lo había visto todo, Dios dijo, necesitas verlo una vez más. David, debes investigar el destino de las almas perdidas. En ese momento, un miedo indescriptible brotó de mi corazón. No quería verlo, pero también sabía que no había forma de evitarlo. Tan pronto como expresé la pregunta en mi corazón, vi aparecer una escena ante mis ojos. No había ningún sonido, ni luz brillante, solo oscuridad. No era una oscuridad ordinaria. Era una completa oscuridad, como si nada existiera aparte de ella. En algún lugar del tranquilo espacio, había una sensación absoluta de aislamiento de toda luz y amor. Dios no estaba allí. No había afecto, ni vida, solo un vacío sin fin. Podía sentir la frialdad, una frialdad no del espacio, sino la frialdad del alma, una sensación como si toda conexión con la vida, con el Creador, se hubiera cortado para siempre. No es un dolor de la carne,
sino el dolor incomprensible de un alma sin esperanza, sin oportunidad. Entonces los vi, las personas que una vez conocí, los que nunca pensé que terminarían aquí. Vi al Papa, no en la gloria, sino como una figura solitaria, vagando en la oscuridad. No brillaba ninguna luz. Nadie lo sigue. Ningún poder en absoluto. Solo quedaba una soledad absoluta, una desolación sin salida. Lo vi de pie, mirando hacia un lugar lejano al que no podía llegar. Sus ojos estaban vacíos, carentes de comprensión o consuelo, solo llenos de un arrepentimiento ilimitado. Puedo sentir claramente que se ha dado cuenta, pero ya es demasiado tarde. El arrepentimiento en sus ojos es un arrepentimiento eterno. Lo escuché murmurar en voz baja, palabras que no estaban claras, pero las entendí. Está hablando de arrepentimiento, de decisiones equivocadas, no por errores personales, sino porque ha engañado a millones de almas, llevándolas por un camino sin Dios. Cuando miré a mi alrededor, no solo lo vi. Hubo muchos otros. Personas que no reconocí de inmediato. Pero cuando miré esos rostros, vi líderes religiosos, a quienes alguna vez respeté, personas que eran consideradas hombres de Dios. Estas personas ahora parecían fantasmas sin luz en sus ojos y sin esperanza. Vagaron en la oscuridad como ciegos, buscando desesperadamente un escape que nunca encontrarían. Una voz resonó en el aire. No sabía de dónde venía, pero resonó en mi corazón. Ya es demasiado tarde. No hay más oportunidades. No quedan puertas que cruzar. Esta voz no era la de una persona, sino la de la desesperación. Y entonces vi esta escena, una imagen que nunca olvidaría. Las almas estaban encadenadas, incapaces de moverse, solo podían permanecer quietas en la oscuridad sin fin. Cada alma sintió el dolor de la separación de Dios. Pero más dolorosa fue la decepción al darse cuenta de que todas las oportunidades de salvación habían pasado. Los sonidos de decepción, los gemidos no expresados, todo se ahogó en un silencio absoluto. Ya nadie podría ayudarlos. Jesús se paró a mi lado, sin decir nada de inmediato. Me dejó sentir toda esa oscuridad para poder comprender el costo de estar perdido. Luego se volvió hacia mí, con los ojos llenos de dolor y compasión. Dijo, con cada palabra cargada de peso, David, estas son las almas por las cuales morí para redimir. Han sido engañadas, pero ellos mismos también han elegido no volver a mí. Hizo una pausa, me miró y luego continuó. Verás, este no es mi castigo, sino la consecuencia de rechazar la verdad. He abierto la puerta a la salvación. He derramado mi sangre en la cruz, pero no todos quieren venir a mí. El Señor inclinó la cabeza. Su voz se volvió solemne, empapada del dolor del Salvador. He soportado todo para que nadie tenga que afrontar este destino. Pero ese camino solo se puede recorrer a través de mí. Solo a través de mi palabra, solo a través de mi fe. En ese momento sentí la seriedad de sus palabras. No quería que viera esto para asustarme, sino para enfatizar la urgencia de la elección. Porque una vez que caigas en esa oscuridad, no habrá otras oportunidades. No pude decir nada. Cada palabra dejó de tener sentido. Aquellas almas fueron la prueba de la muerte de la esperanza, el rechazo de la salvación. El Señor se volvió y me miró con mirada determinada. Díganle a todos. Recuérdenles que la puerta de la salvación todavía está abierta y que solo viniendo a mí podrán vivir verdaderamente. Todos los demás caminos conducen a la oscuridad. Pero también fue en ese momento que me volví más profundamente consciente que nunca de la justicia de Dios y de las consecuencias de rechazar la verdad. Cada camino descarriado, cada paso en falso tiene consecuencias inevitables. Entonces Jesús me llevó suavemente a otro lugar. No necesitó decir mucho, simplemente levantó la mano y lo seguí a través de una puerta ancha, diferente a cualquier puerta que hubiera visto. Cuando entré, todo se iluminó de repente. No con la luz del sol o de las antorchas, sino con la luz verdadera,
Como si Jesús mismo brillara desde dentro de todas las cosas. Este no es un lugar vacío, sino un reino, no un reino de riqueza o poder mundano, sino un lugar de esperanza y gozo. Veo un camino estrecho, pero este camino no es limitado ni gravoso. Brilla, no por las cosas materiales, sino por la presencia de Jesús, que guía cada paso. Miré a mi alrededor y vi gente de todas partes, de todas las etnias. Personas que no se limitan a un sistema religioso específico, sino que han encontrado la verdad. No siguen rituales elaborados ni buscan intermediarios humanos para llegar a Dios. Todos adoran en el espíritu de la verdad. Y el milagro es que no hay distinción entre ellos. No importa quiénes sean, de dónde vengan o a qué sistema religioso pertenecieron alguna vez. Todos se vuelven sinceramente a Dios, no por formalidad, sino con sincera devoción. Esa escena está realmente más allá de las palabras. Es un paisaje de amor, unidad, pureza y verdadera alegría. No hay pecado ni engaño. No hay adoración sin comprensión, solo una conexión directa con Jesucristo. Veo la Iglesia en su verdadero significado, no como una organización o una denominación, sino como una reunión de almas redimidas. No necesitan las doctrinas del hombre, solo Jesús y su palabra. Me doy cuenta de que la Iglesia que el Señor construye no es una organización secular, sino una comunidad espiritual donde todos están directamente conectados con Él. Como el Cordero en su rebaño, Dios no necesita construir un imperio religioso. Solo necesita almas sinceras, personas que vivan según su palabra, personas que se dediquen a la verdad y a la salvación a través de Él. Cuando siento plenamente la tranquilidad de este lugar, una profunda alegría llena mi corazón. Me siento amado, acogido en el abrazo del Señor, como un niño pequeño en los brazos de su Padre. Este sentimiento es muy diferente a todo lo que haya experimentado antes. Entiendo que esta es la verdadera imagen de la Iglesia. No es donde hay un nombre o poder, sino donde hay verdad, amor y unidad en Cristo. Jesús se volvió para mirarme, sus ojos llenos de determinación inquebrantable y amor ilimitado. No necesitó explicar nada más, pero aún así dijo: David, verás, morí para construir mi Iglesia. No una organización religiosa o una denominación secular, sino las personas que creen en mí. Las almas redimidas. Yo soy la cabeza de esta Iglesia. Hizo una pausa por un momento y luego continuó: el camino hacia mí no es el camino de la tradición o de las enseñanzas humanas, sino el camino de la devoción a mi palabra y la guía del Espíritu Santo. Mi Iglesia no necesita rituales complicados ni intermediarios de los hombres. Solo yo, solo mi verdad. Siento que cada palabra que pronuncias no es solo un recordatorio sino un llamado. Un llamado para mí y para todos nosotros a seguir el camino de la verdad que tú has trazado. Es un camino que no es fácil de recorrer. Un camino angosto, pero es el único camino que conduce a la vida eterna. Las emociones dentro de mí en este momento están más allá de las palabras. Es una esperanza no de este mundo sino del reino eterno de Dios. Es un gozo que no está arraigado en el éxito o el estatus, sino en el gozo de estar en armonía con Dios, el Creador del universo. Y entiendo que este camino no es para recorrerlo solos, sino que es un camino que hacemos todos juntos, unidos en Dios sin distinción. Jesús no solo me mostró la verdadera Iglesia, también me mostró el camino que cada persona puede recorrer. Este es el camino de la salvación. Un camino que solo se puede encontrar a través de Él y solo se puede recorrer con Él. Tal como Él dijo, la salvación viene solo por Él. No hay otra manera. Cuando todas las escenas comenzaron a desvanecerse y la luz a mi alrededor comenzó a atenuarse, sentí como si estuviera regresando a la realidad. Pero ese sentimiento era vago, confuso. Jesús se paró frente a mí, sin hablar de inmediato, pero su mirada pareció penetrar en mí como si pudiera ver lo más profundo de mi corazón, entendiendo cada pensamiento y emoción que estaba experimentando. Sabía que estaba a punto de decir algo increíblemente importante. David, comenzó, su voz suave, pero también llena de poder.
Has visto estas cosas, no solo para entender, sino para actuar. Has sido testigo de la distorsión en la Iglesia, del engaño en este mundo. Y has visto el único camino de la verdad a través de mí. Te he mostrado no solo el peligro del error, sino también la esperanza en mi verdad. Ahora es el momento de que compartas lo que has visto. Sus palabras son como un fuego que arde dentro de mí, haciéndome imposible quedarme quieto. Es un llamado poderoso, que no se puede negar. Siento la urgencia en cada palabra suya, como si estuviera transmitiendo una misión sagrada que no puedo evitar. Tendréis que afrontar dificultades, continuó, con la voz llena de contemplación, oposición e incluso odio. Aquellos que no quieran confrontar la verdad no aceptarán fácilmente lo que dices. Se estremecerán porque las mentiras se han arraigado en ellos durante demasiado tiempo. Te verán como un loco, alguien que ha sido engañado, pero debes perseverar porque la verdad siempre prevalecerá. Siento una ola de miedo creciendo dentro de mí, pero al mismo tiempo, hay una sensación de determinación, como si el fuego dentro de mí no pudiera extinguirse. Sé que no puedo guardarme lo que he visto. Si no lo comparto, no podré vivir verdaderamente como yo mismo. No tendrás que hacer esto solo, continuó, con ojos cálidos y llenos de confianza. Siempre estaré a tu lado. En cada dificultad, en cada desafío que encuentres, te daré fuerza, no por tu propio poder, sino por el poder del Espíritu Santo. Nada te faltará. Te guiaré en cada paso del camino. Sus palabras son como una corriente refrescante, calmando todas mis preocupaciones. Siento una extraña paz extendiéndose por mi corazón como si una fuerza invisible me envolviera, dándome la fuerza para enfrentar cualquier desafío futuro. Recuerda a David, agregó, con su voz llena de calidez. No puedes cambiarlo todo, pero puedes cambiar un corazón, una alma, cada persona que conoces, cada persona con la que compartes, pueden elegir aceptar la verdad y cambiar. Tú eres la luz y yo te daré la luz para brillar en la oscuridad. En este momento, siento claramente que mi misión no es una tarea sencilla, sino una batalla contra fuerzas invisibles, contra los males que han existido durante demasiado tiempo en este mundo. Debo mantenerme firme, debo ser firme en lo que he presenciado, no solo por mí, sino por todas las almas que están siendo engañadas. Cuando Jesús se detuvo, lo miré a los ojos una vez más. Sabía que este viaje no sería fácil. Pero también sabía que no estaba solo. Con Jesús a mi lado, podría superar cualquier desafío. Ahora estás listo, dijo, con voz suave pero firme. Vuelve al mundo. Comparte lo que has visto y oído. No tengas miedo, porque siempre estaré a tu lado. En ese momento, sentí un profundo sentimiento de despedida, pero también una disposición a entrar en la vida con una nueva misión, un propósito que no podía ignorar. Asentí, aunque mi corazón estaba lleno de preocupación y tensión, pero sabía que ese era mi camino, y lo recorrería con toda mi fe en aquel que me había llamado. Cuando me disponía a regresar, sentí que se abría ante mí una puerta que nunca antes había visto. Pero sabía que era la puerta que me llevaría de regreso a la vida, donde debía cumplir la misión que Dios me había encomendado. En ese momento sentí como si me hubieran arrojado a un abismo, profundo e interminable, doloroso y paralizado. Todos esos sentimientos me llegaron repentina e inevitablemente. La sensación del reino espiritual, ligera y pacífica, ahora ha sido reemplazada por dolores y pesadez del cuerpo físico. Abrí los ojos y vi las luces cegadoras del hospital, el ruido circundante, el eco de los equipos médicos y los pasos apresurados de los paramédicos. En ese momento, el espacio a mi alrededor de repente se volvió tan claro y real que no podía creer que realmente estuviera aquí. Miré el equipo médico, las bolsas intravenosas y vi a algunos miembros del personal parados a mi alrededor, con los ojos muy abiertos y la boca abierta en estado de shock. Uno de ellos tartamudeó, ¿cómo es que está vivo? No puedo responder. Siento como si acabara de regresar de un lugar que no puedo describir con palabras. Puedo sentir mi respiración,
mi corazón palpitando. Pero mi mente todavía está inmersa en las imágenes y mensajes de la visión. No puedo entender cómo pude volver, porque ya no estoy allí, pero una cosa es segura. Sé claramente que acabo de pasar por algo increíblemente real. Una enfermera se inclinó para tomarme el pulso y luego levantó la vista, con el rostro todavía incrédulo, como si no pudiera creer lo que veía. Tú, todavía estás vivo. Pero pensábamos que estabas muerto, exclamó. Esas palabras parecen hacerme más consciente del milagro de mi supervivencia. Siento que estoy atrapado entre dos mundos. Una parte de mi cuerpo todavía está en el hospital donde todo está tan claro, pero una parte de mi alma todavía está enredada en el lugar que dejé atrás. El tiempo y el espacio parecen estar en desorden. Y no puedo captar todo lo que me rodea. Desde el primer vistazo, me di cuenta de que estaba en el mundo material, un lugar en el que no quería quedarme. Pero el sentimiento de esas visiones aún permanecía vivo en mi mente. Esas imágenes todavía eran brillantes y fuertes como si acabaran de ocurrir. Ya no tengo dudas. Lo que he visto no es un sueño ni una ilusión. Cada escena, cada palabra de Jesús, todo parece demasiado real y vívido. Sé que realmente lo conocí, que realmente vi las cosas que Él quiere que sepa. Esta certeza es parte de mí, algo que nada puede sacudir. Pero dentro de mí la confusión aún persiste. ¿Cómo puedo compartir lo que he presenciado cuando es tan diferente de todo lo que he conocido? Primero conocí a mi esposa. Le hablé de las visiones, de lo que había visto, de Jesús y de las cosas que Él quería que le compartiera. Pero tan pronto como terminé de hablar, ella se quedó en silencio, con los ojos llenos de duda. David, no entiendo. ¿Qué te pasó? ¿Fue esto una pesadilla o qué? Sentí como si todo lo que dije no se registrara en ella y no podía culparla. Sabía que si estuviera en su posición, pensaría de la misma manera. Los siguientes son mis amigos cercanos, con quienes hablaba a menudo. Me visitaron en el hospital. Pero cuando les conté mi historia, sus reacciones no fueron mejores. Algunos me miraron con preocupación, como si hubiera perdido la cabeza. Uno de ellos dijo, David, entiendo que acabas de pasar por algo terrible, pero lo que estás diciendo es realmente difícil de creer. Aunque siento escepticismo, no puedo parar. Lo que he visto es real y sé que tengo que compartirlo con la gente. Lo crean o no, la misión que Dios me ha encomendado no puede ser ignorada. No puedo permanecer en silencio. No puedo permitir que la verdad quede sepultada por el miedo o la vergüenza. Cada día que pasa siento el cambio en la forma en que percibo la vida, la muerte, la fe y la religión. Ya no veo este mundo como antes. Esa experiencia me ha cambiado para siempre. No puedo volver a mi antigua vida donde todo parecía claro y comprensible. Ahora veo este mundo lleno de contradicciones, lleno de engaños que no puedo ignorar. La única pregunta que me hago es, ¿debería compartir esto? Entiendo que hacerlo podría hacerme enfrentar una reacción violenta o incluso ser odiado. Pero no puedo quedarme callado. Sería una traición a lo que he visto y a lo que Jesús me ha confiado. Comencé a buscar confirmación en la Biblia, en mis oraciones. Cada vez que me arrodillaba para orar, sentía la presencia del Señor, su guía. En cada oración, sentí una fe más fuerte y firme, una seguridad de que mis visiones eran reales y que necesitaba mantenerme firme en este camino. La sensación de urgencia en mi corazón se hizo más fuerte, como si no pudiera demorarme más. Esta misión no es únicamente mía. Sé que soy responsable de las almas perdidas y debo hacer todo lo posible para guiarlas de regreso al camino correcto. Siento la compañía de Jesús. Y aunque el camino por delante no será fácil, sé que no estoy solo. Finalmente, a través de este viaje, quiero decirles a todos aquellos que pueden oírme, que deben despertar. No os dejéis engañar por las tradiciones pasadas. Y no confíes ciegamente en personas u organizaciones religiosas solo porque existen desde hace mucho tiempo.
No podemos vivir solo de herencia, sino que debemos buscar la verdad en la fuente misma de la Biblia, la palabra de Dios. Este es un momento importante para que cada persona reflexione y confronte su propia fe. Lee y ora por ti mismo. Busque la guía de Jesucristo y pídale que nos conceda discernimiento. No podemos seguir viviendo según rituales, ceremonias y limitaciones religiosas sin verificarlas por nosotros mismos. Necesitamos regresar y buscar la verdadera iglesia donde aquellos que creen sinceramente en Jesús no dependan de las doctrinas y tradiciones de los hombres. Sean audaces y dejen atrás los sistemas religiosos equivocados. Y no te dejes arrastrar por nada que no sea la verdad. Busque a Jesús a través de las Escrituras y confíe en su guía. Amigos, no solo en el catolicismo sino en todas las denominaciones, estén alerta al engaño en todas sus formas. Los malvados trabajan incansablemente, tratando de alejarnos de los caminos de Dios. Debemos aferrarnos firmemente a la Biblia, porque es la única norma de verdad. Ninguna doctrina, ninguna enseñanza aparte de la palabra de Dios puede reemplazarla. Debemos vivir una vida cercana al Señor Jesús, buscando siempre la guía del Espíritu Santo para discernir lo que está bien y lo que está mal. Recuerde siempre que no podemos decidir el camino correcto por nuestra cuenta sin la guía del Señor. El engaño está aumentando en esta época y nuestro deber es permanecer alerta y firmes en la fe. Después de pasar por esas visiones, mi vida ya no es la misma. El cambio no es solo un despertar de la fe, sino también un punto de inflexión en la forma en que percibo este mundo. Mi fe en Jesucristo se ha vuelto más fuerte que nunca. Ya no temo lo que el mundo pueda traer porque he visto claramente que el único camino a la salvación es a través de Él. La paz que tengo ahora no depende de circunstancias externas, ni se basa en la aceptación de los demás. Mi paz proviene de una profunda comprensión de que estoy siguiendo el camino que Dios me ha marcado. No importa cuántos desafíos, sufrimientos u objeciones surjan, estoy firme en la misión que Dios me ha encomendado. Y sé bien que aunque el camino que tengo por delante no será fácil, no me detendré. Debo compartir lo que he visto y oído, porque esa es mi vocación. Y no dejaré que el miedo o la duda me obstaculicen. Gracias a todos por escuchar y por tomarse el tiempo para pensar en las palabras que comparto. Mi propósito no es solo advertir sino también guiar a cada persona a la única verdad verdadera, que es Jesucristo. Necesitamos regresar a Él no solo a través de las enseñanzas o tradiciones de los hombres sino a través de las enseñanzas y la guía de la Biblia. Mi oración por cada uno de ustedes es que Dios les conceda guía, discernimiento y fortaleza para que puedan mantenerse firmes en su fe, reconocer la verdad y caminar el camino que Dios nos ha trazado. Que Dios los bendiga y espero que encuentren una fe fuerte y paz en Él. Manténganse alerta y no se dejen engañar.